Antes de los aztecas, mucho antes de los mayas, existió una civilización que muchos llaman los arquitectos del mito, los que dieron forma al orden antiguo. Sus templos fueron inspiración para casi todas las culturas que vinieron después, sus símbolos siguen tallados en piedra como si aún contaran secretos, y aunque su huella es inmensa, su origen seguía siendo un completo misterio. Los toltecas. ¿De dónde surgieron realmente? ¿Quiénes eran? ¿Y cómo lograron influir tanto sin haber dejado una historia escrita? Durante siglos, arqueólogos, cronistas e investigadores trataron de responder esas preguntas, pero hoy un grupo de científicos mexicanos acaba de hacer un hallazgo que lo cambia todo. No es leyenda, no es mito, es ciencia. Por primera vez, la genética habló, y lo que reveló sobre los toltecas dejó fríos a los expertos del mundo entero. Antes de continuar, si te apasiona conocer lo que la historia mexicana, suscríbete al canal y activa la campanita y comenta la palabra toltecas. Esta vez no estamos hablando de templos ni de códices, sino del ADN, de los rastros reales de quienes caminaron por Tula, por Teotihuacán, por el corazón de Mesoamérica. Hoy la historia se reescribe desde nuestras raíces. ¿Estás listo para descubrir el verdadero origen de los toltecas contado por su propia genética? Los toltecas no fueron cualquier civilización, fueron el punto de partida del esplendor mesoamericano. Su nombre significa maestros constructores, y así los recordaban los mexicas, quienes los veían como los sabios antiguos, los primeros en dominar la arquitectura, el arte y la astronomía. Pero su figura siempre estuvo envuelta en misterio. A diferencia de los mayas o los mexicas, los toltecas no dejaron códices propios. Casi todo lo que sabemos de ellos viene de textos posteriores llenos de mitos, mezclas y reinterpretaciones coloniales. Incluso su capital, Toyancicocotitlan, hoy conocida como Tula, fue redescubierta siglos después de su esplendor. Las enormes esculturas de piedra conocidas como los Atlantes de Tula, guardianes del templo de Tlahuizcalpantecutli, alimentaron teorías durante décadas. Algunos decían que los toltecas eran una élite militar, otros una casta religiosa o incluso un imperio que dominó gran parte de Mesoamérica. Lo cierto es que su influencia se extendió mucho más allá de su territorio. Dejaron huella en el diseño urbano, en los símbolos religiosos y en la forma en que las culturas posteriores entendieron el cosmos. De hecho, los mayas tardíos y los mexicas tomaron elementos toltecas para legitimar su propio linaje y su poder. Pero la gran pregunta seguía en el aire: ¿quiénes eran realmente los toltecas en términos biológicos y culturales? Durante siglos, la falta de evidencia directa dio paso a una ola de teorías más imaginativas que científicas. Algunos cronistas coloniales aseguraban que los toltecas no eran originarios de América, sino que venían de tierras lejanas, incluso más allá del mar. Otros decían que eran descendientes de los míticos habitantes de la Atlántida o que habían sido guiados por dioses que bajaron del cielo. Estas ideas, aunque románticas, nacieron del pensamiento eurocentrista de la época, ese que no podía aceptar que los pueblos de América hubieran construido civilizaciones tan avanzadas por sí mismos. Más adelante, entre los siglos XIX y XX, algunos investigadores llegaron a decir que los toltecas podían venir de Asia o África, porque encontraron similitudes en ciertos símbolos, esculturas o formas arquitectónicas. Que si sus pirámides parecían egipcias, que si sus figuras se parecían a las de Camboya, o que si sus rostros recordaban a los pueblos del norte de África. Todo eso sirvió de alimento para la pseudohistoria y las teorías conspirativas. El verdadero problema fue que por muchos años esas ideas fueron aceptadas como posibles, porque se partía de una creencia equivocada. Que los pueblos indígenas de América no podían haber creado algo tan grandioso sin ayuda de alguien de afuera. De ahí nacieron teorías absurdas como la del dios blanco, que decía que los toltecas adoraban figuras con rasgos europeos, o que habían sido fundados por civilizaciones perdidas del viejo mundo. Estas ideas, además de infundadas, eran peligrosas, porque negaban la inteligencia y la capacidad de organización de las culturas originarias. A pesar de todo eso, la comunidad científica mexicana nunca dejó de buscar la verdad. Arqueólogos, antropólogos e historiadores trabajaron durante décadas para separar el mito de la evidencia real. Pero había una pregunta que ninguna pirámide, códice o escultura podía responder con certeza: ¿de dónde venían los toltecas biológicamente hablando? Y la respuesta no vino de una leyenda, sino del laboratorio. Todo comenzó cuando un grupo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con genetistas del Instituto Politécnico Nacional, centró su atención en unos restos humanos hallados en la zona arqueológica de Tula, en Hidalgo. Durante años esos restos se habían estudiado desde la arqueología, pero jamás se habían analizado genéticamente, porque el ADN estaba demasiado degradado. Hasta que la tecnología avanzó lo suficiente. Con nuevas técnicas de secuenciación capaces de rescatar fragmentos mínimos de ADN mitocondrial, los científicos lograron lo que antes parecía imposible. Se analizaron molares, fragmentos de huesos largos y tejido fosilizado dentro de cráneos antiguos. Después de meses de trabajo minucioso llegó el momento de la secuenciación, y los resultados sorprendieron a todos. Los individuos estudiados compartían haplogrupos genéticos exclusivamente americanos, los mismos que se encuentran en poblaciones nativas desde Alaska hasta la Patagonia. En particular, los haplogrupos A y C, típicos de los primeros habitantes del continente.
Esto fue un golpe directo a todas las teorías del origen externo. Era la prueba científica definitiva, los toltecas eran totalmente originarios de América. Su linaje genético se remontaba a las primeras migraciones que cruzaron el estrecho de Bering hace más de 15.000 años, durante la última glaciación. El descubrimiento fue publicado en una revista internacional de genética evolutiva y validado por laboratorios en Canadá y Alemania. Los investigadores mexicanos fueron claros: este estudio no interpreta, demuestra. Además del ADN, los análisis incluyeron estudios de isótopos estables que confirmaron que la dieta de los toltecas era completamente mesoamericana, basada en maíz, chile, calabaza y proteínas animales locales. No había rastros de alimentos exóticos ni evidencia de contacto biológico con poblaciones de África, Europa o Asia. En pocas palabras, todo, su genética, su comida, su cultura, apuntaba a lo mismo: los toltecas eran de aquí, de siempre. Este hallazgo no solo desmonta teorías coloniales, también abre una nueva etapa para la ciencia mexicana. Desde nuestros propios laboratorios se está reescribiendo la historia con pruebas, no con suposiciones. El análisis genético no solo resolvió el misterio del origen tolteca, también cambió las reglas del juego, porque por primera vez los datos científicos hablaron con claridad sobre uno de los capítulos más debatidos de la historia prehispánica. Los restos analizados en Tula mostraron una alta presencia de los haplogrupos A y C, las ramas genéticas más antiguas del continente. Estos mismos grupos se han encontrado en restos de zapotecas, mixtecos y poblaciones andinas, lo que confirma una raíz común profundamente ligada a América. Pero los resultados fueron más allá. El estudio también encontró fragmentos genéticos heredados de especies humanas arcaicas como los neandertales. Esa huella genética, que está presente en casi todas las poblaciones no africanas, influye en rasgos físicos como la forma del cráneo o la densidad de los huesos. Y esto fue clave, porque las esculturas toltecas con narices prominentes y mandíbulas marcadas, que antes algunos veían como evidencia de influencias extranjeras, ahora se entienden desde la genética humana misma. Es decir, esos rasgos no venían de ningún contacto exterior, sino de la evolución natural de las poblaciones americanas que, durante milenios, se adaptaron a su entorno, su clima y su alimentación. Además, los análisis revelaron una baja variabilidad genética, lo que indica una población estable, con fuertes lazos culturales y familiares. Esto refuerza la idea de que los toltecas no eran invasores ni extranjeros, sino un pueblo profundamente enraizado en su territorio. Las consecuencias de este descubrimiento son enormes. En lo académico, cierra décadas de teoría sin sustento. En lo social, reivindica el genio de las civilizaciones mesoamericanas. Durante siglos se nos hizo creer que lo grandioso debía venir del extranjero, y hoy la ciencia demuestra que lo grandioso también es mexicano. En lo cultural, este hallazgo obliga a repensar cómo enseñamos la historia y cómo reconocemos la herencia indígena, construyendo una identidad basada en hechos, no en mitos heredados. Durante mucho tiempo, las civilizaciones americanas fueron vistas a través del lente de una historia mal contada, escrita muchas veces desde fuera, por conquistadores o cronistas con intereses religiosos o políticos. Pero este descubrimiento del ADN tolteca ha comenzado a romper ese ciclo de desconfianza. Confirmar que los toltecas eran totalmente originarios no solo cierra un debate arqueológico, también reivindica a los pueblos indígenas como protagonistas legítimos de una historia milenaria. Ya no son un pie de página en los libros de historia, son el centro. Este hallazgo obliga a revisar los programas educativos, a poner en primer plano los logros arquitectónicos, científicos y filosóficos de civilizaciones como la tolteca, no como algo misterioso, sino como parte de la evolución humana. Que en Mesoamérica se desarrollaran de forma independiente sistemas de calendario, urbanismo y astronomía debe ser motivo de orgullo, no de duda. Además, hay un mensaje más profundo: la validación científica de nuestras raíces también es una forma de resistencia. En un mundo donde las comunidades indígenas siguen enfrentando discriminación, cada prueba que confirma su grandeza fortalece su identidad y su lugar en la sociedad. Este tipo de estudios también nos invita a valorar los conocimientos tradicionales. Si los toltecas levantaron una civilización monumental sin influencia externa, ¿cuántas respuestas más podrían esconder las lenguas, los rituales o la medicina ancestral? La ciencia moderna no debe reemplazarlos, sino caminar junto a ellos. En el fondo, lo que este hallazgo nos recuerda es algo muy simple: no necesitamos inventar mitos para sentirnos orgullosos. Nuestra historia es grande porque nació aquí, en estas tierras, con nuestras manos. Y lo más poderoso de todo esto es que México ya no solo conserva historia, ahora también la produce. Este estudio fue dirigido, diseñado y ejecutado por científicos mexicanos con tecnología de punta y con un profundo sentido ético. No necesitamos que nadie más nos cuente quiénes fuimos. Hoy lo estamos contando nosotros, con pruebas, con ciencia y con orgullo. El reconocimiento internacional llegó rápido, revistas científicas extranjeras replicaron el estudio, museos de América y Europa actualizaron sus exposiciones, y los medios nacionales por fin le dieron el espacio que merece. Porque ya no es historia vieja, es identidad viva respaldada por la ciencia. Este caso es un ejemplo de lo que pasa cuando se apoya la investigación mexicana, cuando se financian proyectos que combinan la ciencia moderna con el conocimiento ancestral.
México no es solo un país con pasado, es un país con cerebro, con corazón y con futuro. Un país que levanta la voz en el mundo no desde la imitación, sino desde la verdad. Y ahora te pregunto a ti, ¿por qué crees que todavía hay gente que prefiere creer en teorías extranjeras antes que aceptar el poder de nuestras propias raíces?